Bienvenidos al canal. Ahora les contaré una historia que habla del dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo, o más vale maña que fuerza. En un valle se celebraba cada año la competencia más esperada por sus habitantes: el torneo de los leñadores. No era una simple exhibición de fuerza, era una prueba de resistencia, técnica y carácter. En el centro de la plaza se encontraba el actual campeón. Era un joven cuya presencia física imponía respeto. Sus hombros eran anchos, sus brazos mostraban venas vigorosas y su estatura obligaba a todos a mirar hacia arriba. Sostenía un hacha de acero reluciente, pesada y formidable. Para el joven, la victoria no era una posibilidad, era un hecho. Había entrenado cada músculo de su cuerpo para este momento. Frente a él apareció el retador. La multitud soltó un suspiro de sorpresa y en algunos rincones se escucharon risas contenidas. Era un hombre que ya había dejado atrás sus años de juventud. Su estatura era promedio y su constitución física no destacaba. Era la de un hombre que ha trabajado toda su vida. Vestía ropas sencillas y cargaba un hacha que, aunque limpia, se veía gastada por el paso del tiempo. Los apostadores no dudaron. La juventud y la fuerza bruta aplastarían con facilidad al retador. El muro de la incertidumbre. El juez principal dio las instrucciones. Se colocó una inmensa cortina de lona gruesa entre ambos competidores. El objetivo de la cortina era que ninguno pudiera conocer el progreso del otro. Lo único que escucharían sería el ruido del golpe de las hachas. Al sonar el silbato, el joven campeón arrancó con una energía aterradora. El primer golpe resonó en todo el valle. Los trozos de madera saltaban por los aires con una violencia rítmica. El joven estaba decidido a marcar su territorio desde el primer segundo. Su estrategia era clara: no detenerse, no dudar, no dar tregua. Del otro lado de la cortina el ritmo era distinto. El hombre mayor golpeaba con firmeza, pero no con la misma velocidad. El joven escuchaba los golpes de su rival y sonreía para sus adentros. Pensaba que el veterano simplemente no podía seguirle el paso. La guerra psicológica de los sonidos. Pasaron las horas y el sol se situó en lo más alto del cielo. El calor era sofocante. El joven campeón empezó a notar que sus brazos pesaban más de lo normal. El hacha, que al principio parecía una pluma, ahora se sentía como una ancla. De repente, escuchó algo que le dio el impulso final: el silencio absoluto del otro lado de la cortina. Se acabó, pensó el joven con suficiencia. Su corazón ha cedido. Es demasiado viejo para este ritmo. Motivado por la supuesta rendición de su oponente, el joven redobló sus esfuerzos, ignorando el dolor en sus articulaciones. Pero 10 minutos después, el sonido del hacha del veterano regresó, y así sucedió cada hora. El anciano se detenía, el joven aceleraba pensando que ganaba ventaja. El joven se burlaba mentalmente: ¡qué tonto es! Regalándome tiempo de ventaja. Yo no he parado ni para secarme la frente. Esta victoria será histórica. La revelación del triunfador. Cuando finalmente sonó la campana que marcaba el fin de la contienda, el joven campeón soltó su hacha y se desplomó jadeando sobre una silla. Sus manos estaban llenas de ampollas y su pecho subía y bajaba con violencia. Miró a su alrededor y vio una montaña de leña impresionante. Estaba exhausto, pero satisfecho. Estaba seguro de su triunfo.
Los jueces se acercaron y retiraron la gran cortina negra. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido de las hachas. El joven giró la cabeza, y ¿cuál fue su sorpresa? La pila de leña del hombre mayor era indiscutiblemente más grande. No solo había más cantidad, sino que cada tronco parecía haber sido cortado con una facilidad asombrosa, sin astillas, con cortes profundos y limpios. El veterano estaba allí, de pie, respirando con tranquilidad, guardando su herramienta con una calma que desconcertó al joven. La lección del maestro. Humillado, el joven se levantó y caminó hacia el hombre mayor. Su voz temblaba por la mezcla de cansancio y frustración. No lo entiendo. Es físicamente imposible. Yo soy más fuerte, soy más rápido. No me detuve ni un solo segundo mientras tú te sentabas a descansar cada hora. Te escuché quedarte en silencio. ¿Cómo es que tienes más leña que yo? El hombre mayor lo miró con una serenidad profunda, una mirada que no buscaba la burla, sino la enseñanza. Con voz pausada respondió: Te equivocas en algo, muchacho. Tú me escuchaste detener el hacha y asumías que estaba descansando. Pero lo que realmente hacía era lo que tú olvidaste por tu deseo de ganar. Mientras tú seguías golpeando, tu hacha perdía cada vez más su filo. Yo me tomaba esos 10 minutos para afilar mi hacha. Conclusión. El joven bajó la cabeza, miró su propia hacha y notó que los golpes habían afectado su filo. Debido a esto tuvo que esforzarse más de lo debido, pero su productividad disminuyó. Esta historia no es solo sobre leñadores, es un espejo de nuestra propia vida. A menudo nos obsesionamos con el movimiento, con estar ocupados, con correr sin parar hasta el agotamiento, creyendo que el esfuerzo agónico es la única ruta al éxito. Olvidamos que es importante tomar unos instantes de reflexión, cuestionar nuestro estilo de liderazgo, nuestros resultados, aprender nuevas formas de hacer las cosas y nunca dejar de aprender. Al final, la pregunta no es cuántas horas golpeas el tronco, sino cuánta leña obtienes. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y escribe en los comentarios ¿qué opinas de afinar el hacha? Nos vemos la próxima semana. Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.